democrática. La política fiscal es la base sobre la que se cimienta el posible desarrollo de una sociedad. Con lo que nos comenta el licenciado Jonathan Mencos, podemos ver que es insuficiente entonces el monto del cual estaríamos hablando de presupuesto de ingresos y egresos de la nación para poner en práctica a partir del próximo gobierno todas estas acciones que han planteado cada uno de los candidatos en sus planes de gobierno. Pero también ahora está el dilema y el debate en el Congreso de la República, precisamente para aprobar el próximo presupuesto del ejercicio fiscal 2012. ¿Cuál es el contexto y realmente el análisis que ustedes hacen desde el ICEFI en relación a este tema y uniéndolo también, ¿verdad?, con la propuesta ahora que nos deja asombrado que necesitamos de más recursos? Bueno, resumiendo y juntando todas las piezas, lo que vemos es que a partir del día lunes, pues uno de los dos partidos políticos, una de las dos fuerzas electorales va a celebrar mucho, pero como suele suceder, el que más va a celebrar va a tener una resaca terrible y le va a doler más la cabeza, porque resulta que también en las próximas semanas, cuando se nos pase la euforia de la celebración, empieza en el Congreso de la República el debate amargo y muy difícil, negociaciones muy difíciles, especialmente por la conformación de la nueva legislatura, de temas como lo son, sí, el proyecto de presupuesto presentado para 2012, la ley antievasión 2, la reforma fiscal, los préstamos, y lo que pasa es que esta resaca, este dolor de cabeza que se le viene al ganador, al que celebre más, no lo estamos diciendo solamente nosotros. Si uno analiza ya el proyecto de presupuesto, se confirman advertencias que desde junio el ICEFI venía planteando, ¿verdad? Primero, prácticamente es inevitable que quien gane las elecciones va a tener que asumir un ritmo de endeudamiento aún más acelerado. No hay salida, eso ya está planteado en blanco y negro. Y aún con alto endeudamiento, resulta que el proyecto de presupuesto tiene una reducción del 55% en la inversión real directa. De 6.300 millones de quetzales asignados en 2011, cae a 2.700, y de esos 2.700, 1.000 es pago de deuda, o sea, ni siquiera es inversión real. Esto contrasta dramáticamente con las cifras que nos acaba de compartir Jonathan Mencos, porque no solo el presupuesto tal como está no alcanza ni siquiera para sostener las finanzas públicas que tuvimos en este 2011, y lo que vemos con extrema preocupación es que mucho menos podrá alcanzar los recursos para cumplir estas promesas electorales. Esto nos lleva a una línea que yo creo que se ha abordado tímidamente durante el proceso electoral, pero debe asumirse con más seriedad. Reforma fiscal es inevitable. Reforma fiscal integral que incluya gasto, transparencia, ingresos, es inevitable. T13 yo creo que ha acertado en el blanco. Hace unos minutos veíamos al presidente del CACIF, digamos, anunciando su anuencia, reconociendo que Guatemala es inviable sin una reforma fiscal seria. Y qué bueno que ese sector, que yo creo que tradicionalmente se le ve como un opositor a la reforma fiscal, ahora diga que como proyecto de nación es necesario. Una reforma fiscal correcta, eso estamos todos claros. Ahora bien, en base a lo que tuvimos en conversación con el CACIF, ¿creen ustedes que realmente mantendrían ellos esa postura y esa anuencia a dialogar y a concretar una reforma fiscal? Porque las acciones anteriores dicen todo lo contrario. ¿Es viable? ¿Estaríamos proponiendo que mejoraría el tema de la reforma fiscal, o incluso pudiéramos hablar de alguna ingobernabilidad? Bueno, yo creo que la situación por la que está atravesando las finanzas públicas hacen imprescindible encontrar un acuerdo social en materia fiscal. Yo no creo que el próximo gobierno y los propios empresarios tengan la intención de no hacer nada frente a los números rojos de la política fiscal, porque en efecto nos estaríamos enfrentando a una ingobernabilidad mucho mayor. Si todos los años, más o menos en el mes de junio, se acaban los medicamentos en los hospitales, pues en el año 2012, dadas las cuentas como están en números rojos, pues encontraríamos una mayor ingobernabilidad en el sector salud en el mes de febrero, marzo. A eso hay que añadir una serie de compromisos que el Estado ha establecido con la sociedad en los propios planes de gobierno, y que creo que
ya la madurez de la democracia nos está diciendo a los ciudadanos que es el momento de exigir que esas promesas empiecen a concretarse. A ver, y yo quisiera reforzar ahí, con finanzas públicas enfermas, con un presupuesto más agujereado que un queso suizo, pues la verdad perdemos todos. Pierde la ciudadanía porque no tiene los servicios básicos como la salud y la educación públicas, que sin ellos la gran mayoría de la población no puede acceder a estos servicios. Pierde la ciudadanía en general porque también las fuerzas de seguridad quedan, pero los empresarios también pierden. Yo realmente celebro que el presidente del CACIF, el señor Marco Augusto García Noriega, haya venido acá a decir que ellos son un sector responsable, pero que también saben hacer negocios. Un empresariado guatemalteco con una red vial en el estado calamitoso en el que se encuentra, un país vulnerable terriblemente a 2 semanas de lluvia, no es un buen país para hacer negocios. Así es que yo creo que toda la sociedad, beneficiarios de servicios sociales, ciudadanía en general, empresarios y gobierno, todos nos podemos poner de acuerdo a eso que realmente durante décadas no hemos logrado. Bueno, y también hablando de la economía, vemos de que una gran mayoría ha optado por la economía informal. ¿Puede darse ese desencanto en el tema del empleo? Porque es difícil prometer y cumplir a la vez la generación de oportunidades, sobre todo cuando el sector empresarial a veces ha sido reacio a aperturarse. Entonces, ¿cuál es la perspectiva en torno a esa población guatemalteca que anhela tener un ingreso a través de un empleo formal o, en su defecto, inclinarse y arriesgarse a la economía informal? Sí, bueno, yo creo que aquí el debate no es un debate que vaya a terminar con el cambio de gobierno. Guatemala tiene que hacer algunos cambios en las reglas de juego. No puede ser, por ejemplo, y lo discutían ustedes hace un par de entrevistas, el tema del hambre, ¿verdad? Un país distinto no podría concebirse en una sociedad donde la mitad de los niños menores de 5 años padece desnutrición, por ejemplo. Un país más competitivo, con más espacios para el desarrollo, con más fuentes de empleo, no puede construirse con un Estado tan débil como el Estado actual. Y yo me atrevería a decir que un país distinto requiere una política fiscal diferente, un Estado más activo, que tenga la suficiente capacidad de dar educación de calidad para formar a esos adolescentes que en su juventud van a lograr competir frente a puestos de trabajo que se pueden generar aquí o en cualquier otra parte del mundo. Y finalmente creo que es lo que decía Ricardo Barrientos, es muy consistente, ¿verdad? No se puede pensar que Guatemala va a desarrollarse si seguimos teniendo un Estado para la sobrevivencia. Estos 4 años fueron años en los que se debatió relativamente bastante el tema de política fiscal. De hecho, yo me atrevería a decir que hay una serie de iniciativas que concretan lo que decía el grupo promotor del diálogo fiscal en torno a esa reforma integral. Y yo me atrevería incluso a agregar que ya no hay que discutir tantos temas nuevamente, porque ya hay sobre la agenda legislativa algunas iniciativas de ley con las que el próximo gobierno debería estar tomando decisiones el día lunes. Yo quisiera agregar que estos años difíciles de 2008 a 2010, creo que nos dimos cuenta que Guatemala no es una isla, no estamos aislados, estamos enganchados a la economía mundial. Se cae la economía mundial y nos pega a nosotros, caen las remesas, caen los impuestos, el gobierno no puede responder apropiadamente a lo que son sus obligaciones constitucionales. Los pronósticos para la economía mundial no vienen bien. 2012 puede volver a ser un año difícil para el contexto económico mundial. Europa lo está viviendo. Europa lo está viviendo, luego vendrán otros y ojalá no ocurra, pero si nos toca no podemos continuar. Quiero insistir en esto, Guatemala no es un país viable en el escenario que está planteado en el proyecto de presupuesto 2012. Requiere un ejercicio de responsabilidad de todos. Y eso es ya, no se puede esperar más. Vamos
ir finalizando con esta entrevista, yo les quisiera dejar pues al menos un minuto para que hiciéramos una reflexión en torno a la gran responsabilidad que tenemos todos los guatemaltecos, los sectores que estamos ahora participando por la materia y la naturaleza de la institución a la cual ustedes pertenecen. Pues nos encantaría saber cuáles son sus apreciaciones para cerrar esta entrevista. Bueno, yo simplemente invitar a la ciudadanía a que comprendamos que el tema fiscal es un tema trascendental para el desarrollo tanto personal como de toda la nación. Si queremos en realidad construir un país distinto, con menores niveles de violencia, en donde el hambre sea solamente un reflejo del pasado, con capacidad para poder encontrar empleos de una manera digna y decorosa, vamos a tener que hablar de una reforma fiscal, en el entendido de que una reforma fiscal integral que no solo aumente los recursos del Estado, sino que también fomente la transparencia, la lucha contra ese delincuente tributario que hoy evade y es un gran contrabandista, y también el fomento de una mejor evaluación de las cuestiones públicas. Bien, yo creo que el día de mañana, con la segunda vuelta, termina el periodo en donde los políticos, nuestros políticos, porque son los que tenemos, terminan el periodo de hablar bonito y de los ofrecimientos. Ofrecer es muy lindo. Los cálculos que ha hecho el ICEFI claramente que dicen que el costo financiero que tiene el cumplimiento de esas promesas va más allá del presupuesto. Yo creo que los políticos, lo que se les viene encima es el periodo en donde tienen que hablar responsable. Y tienen que hablar, no seamos ingenuos, pagar impuestos, cumplir las obligaciones, los controles de transparencia puede ser duro y desagradable. Es el momento de la responsabilidad. Bueno, así que con estas reflexiones a cargo de los licenciados Jonathan Mencos y Ricardo Barrientos, T13 Noticias, pues les agradece haber estado aquí con nosotros compartiendo el análisis pues de la coyuntura nacional, los temas económicos y fiscales, y por supuesto es un gran reto para todos los ciudadanos para que analicemos, fiscalicemos y por supuesto exijamos que se cumplan todas estas promesas de campaña. Vamos a ir a una nueva